Pues bienvenidos a este foro UNIR, profesionalización de la educación ambiental, docencia clave para la crisis climática. Queremos hablar de las claves, ¿no?, de la educación ambiental, que es esencial, estratégica para impulsar la resiliencia climática y acompañar la transición ecosocial. Pero hoy nos preguntamos, ¿está el sistema reconociendo y sosteniendo a quienes hacen posible ese cambio desde la docencia? Pues a cuestiones como esta vamos a responder hoy en este foro UNIR con destacados expertos, y además os animo a participar con vuestros comentarios, con vuestras preguntas. Ya son muchos los que estáis conectados y nos estáis saludando. Por ejemplo, Yolanda desde Sant Cugat del Vallès, Oyer desde Bilbao, también Alexis desde Madrid, César, Ana, Roser, muchísimas gracias a todos los que nos estáis saludando en ese chat, y os animo a que participéis a lo largo de todo el foro, y según vayan interviniendo nuestros expertos a lo largo también de esa mesa redonda, pues enviéis vuestros comentarios y vuestras preguntas y yo se los voy a ir trasladando. Y ahora sí voy a saludar al primer experto que nos va a acompañar hoy aquí, que va a hacer esa primera ponencia para plantear algunas de las cuestiones que hemos ahora adelantado. Alex Salas López, doctor en Ecología e ingeniero de montes, con especialización en gestión de ecosistemas tropicales, educación ambiental y biodiversidad. Alex, un placer contar contigo hoy en este foro UNIR. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y un gustazo poder hablar de este tema en un día tan importante como hoy. Pues yo creo que te voy a dar ya, Alex, la palabra para que nos hables de eso, de profesionalizar la educación ambiental, los perfiles, esas competencias, qué retos hay, y esa implementación también del Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad. Así que, Alex, te doy la palabra. Todo tuyo. Muchas gracias. Pues bien, una situación con la que se enfrenta cualquier educador ambiental en su vida es tratar de explicar a qué se dedica. Muchas personas desconocen para qué sirve o realmente si existía esta profesión o si se trata de algo serio. Bueno, pues he empezado con esta imagen, que es el Centro Nacional de Educación Ambiental. Este centro no acaba de nacer. La educación ambiental está presente en documentos de las Naciones Unidas desde hace más de 50 años. De hecho, hay menciones ya de 1948 a la necesidad de educar para la sostenibilidad, y tenemos documentos pues, muy importantes como pues, la Carta de Belgrado, fijaros, firmada en el 75, que ya menciona la necesidad de integrar la educación ambiental en todos los contextos educativos, que queda de alguna manera elaborado en un documento mucho más amplio, que es la Conferencia de Tbilisi, y a partir de ahí está muy presente en todas las estrategias del desarrollo sostenible, desde aquella de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en los objetivos de la Agenda 2030 y posteriormente en la Conferencia de Berlín, que indica que todos los docentes, independientemente de sus disciplinas, deberían de tener nociones de sostenibilidad. Por tanto, no se trata de una profesión, digamos, espontánea y que no tenga un cuerpo estructural y que no posea esa legitimidad histórica. Como veis, en todas estas conferencias mencionadas, se trata de una profesión con una trayectoria ya de 7 u 8 décadas. Por otro lado, nos encontramos en un momento clave para tomar acción. He escogido esta figura de unos estudios que hablan de los límites planetarios. Tenemos también documentales al respecto. Pero habla del inminente riesgo que corremos de sobrepasar la capacidad de nuestro planeta para albergar la vida humana si continuamos transgrediendo pues, cuestiones como la contaminación de los océanos, el cambio climático, la acidificación oceánica, los ciclos biogeoquímicos de nitrógeno y fósforo. Es decir, que si las acciones socioeconómicas no se adaptan a la capacidad de nuestro planeta para absorber nuestros impactos, vamos a ver consecuencias muy severas que afecten a la calidad de vida. Entonces, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a abordar de manera rápida algunas cuestiones que tienen que ver con la implementación y las oportunidades que surgen para este sector profesional.
y vamos a tener una visión doble de lo que sucede en Europa y concretamente en el marco español, pero también con una perspectiva latinoamericana. En Europa es verdad que la fuerza que ha traído el apoyo institucional es más antigua. Entonces, muchos de los tratados de los que he hablado antes se venían incorporando en legislaciones nacionales que de alguna manera han dotado de recursos y de fondos para el desarrollo de lo que llamamos los equipamientos de educación ambiental. Se trata de infraestructuras específicas donde tenemos educadores ambientales profesionales y que van a dinamizar diferentes proyectos. En este sentido, en España, podemos hablar de manera pues quizás muy importante del Plan de Acción de Educación Ambiental y para la Sostenibilidad. Este plan lo que intenta es estudiar la situación, el contexto actual y ver en qué debería de apoyarse el futuro, tanto a nivel de los programas que se elaboran como también las condiciones profesionales y la manera de promover a este sector y su incorporación en los diferentes contextos. Es decir, un trabajo a pie de calle con la ciudadanía en general, una inserción en los contextos educativos reglados y también su colaboración con entidades profesionales y con administraciones. De hecho, hay un eje muy concreto. Fue hace no mucho la reunión que tuvimos al respecto de ese plan de acción, que se celebró precisamente en el CNEAM. Y bueno, pues dentro de las conclusiones así marcantes, pues hablaba en el eje cuarto de profesionalización y consolidación, la necesidad de avanzar en el reconocimiento profesional. Y esto implica entender mejor qué personas representan al sector y también hablar de ese convenio que regula nuestra profesión. Además de, por supuesto, ir incrementando las posibilidades formativas y que éstas estén perfectamente reconocidas. Pues bien, si nos vamos al contexto latinoamericano, es verdad que la trayectoria desde el punto de vista normativo-administrativo puede haber llegado un poco más tarde y en muchos lugares está todavía en proceso de implementación. Sin embargo, aquí vemos una cosa muy interesante y es que muchas comunidades todavía tienen un vínculo importantísimo con el entorno natural. Entonces, el ataque, digamos, el daño medioambiental afecta de una manera mucho más clara y severa también a comunidades enteras de personas. Por tanto, esta vulnerabilidad es doble, ambiental y social, y se ve como una única afección, porque están fuertemente interconectadas. Por tanto, la educación ambiental aquí surge no solo como una herramienta para promover acciones ecorresponsables, sino como una verdadera estrategia para proteger también a todas esas personas. Los marcos institucionales se van progresivamente reforzando y se está viendo cada vez más la necesidad de estas figuras profesionales de educadores ambientales, no personas que se improvisan educadores, sino verdaderos profesionales que disponen de los conocimientos, pero también de las habilidades para ejecutar estos programas. Aquí podemos mencionar también que existen algunas organizaciones que pueden ser de interés para aquellas personas en Latinoamérica que quieran profesionalizarse o buscar orientación. Fíjense que tenemos un observatorio mesoamericano de educación ambiental, tenemos una red de formación ambiental para América Latina y del Caribe que está promovida por las Naciones Unidas y tenemos también otras redes de interés como pueda ser REIMA, la Red Iberoamericana de Educación Ambiental y para el Medio Ambiente. Ahora bien, una pregunta frecuente es ¿qué tengo que hacer si quiero ocupar un puesto como educador ambiental? ¿Qué debo hacer para profesionalizarme? Pues los perfiles vienen siendo muy heterogéneos. Clásicamente eran personas que procedían del mundo de la biología, ciencias ambientales, geología, forestales, pero también se incorporan otros perfiles, personas que han estudiado geografía, historia, incluso industria química, sociología, antropología, filosofía, por supuesto pedagogía. Claro,
La educación ambiental es muy amplia. Estamos hablando de conservación de naturaleza, de adquisición de buenas prácticas ambientales en el consumo, en el desplazamiento, integración social, lo que llamamos la integración ecosocial. Entonces, todos estos perfiles tienen su propio prisma de aporte. Para profesionalizar, además, pues pueden surgir titulaciones específicas. Por ejemplo, algunas titulaciones universitarias incorporan asignaturas concretas de educación ambiental y otras incluso incorporan la mención dentro de la titulación del grado, como sería pues el título de licenciatura en Ciencias Naturales y en Educación Ambiental que existe, por ejemplo, en Colombia. Pero si queremos alcanzar un nivel más específico, a nivel universitario, la figura sería la de máster. Existe un máster en Educación Ambiental y para la Sostenibilidad, como el que ofrecemos aquí en UNIR. Y luego hay opciones profesionalizantes que no requieren una titulación universitaria. Por ejemplo, los certificados profesionales de interpretación y educación ambiental o la formación profesional superior de control y educación ambiental. Para aquellos que además se interesen por la investigación, pues existen programas doctorales en materia de educación ambiental y para la sostenibilidad. Más allá de las titulaciones está la vocación. La profesión de educador ambiental es extremadamente amplia, porque puede que algunos lo imaginen como un trabajo que se hace fundamentalmente con niños. Esto puede ser cierto para algunos educadores y educadoras ambientales, pero no para todos. Es verdad que una gran parte del público que recibe estas actividades es infantil, pero podemos diseñar actividades para público juvenil o también para adultos, tanto a nivel corporativo como en tiempo recreativo, a nivel de campañas de calle para fomentar cambios sociales, por ejemplo, en las prácticas de reciclaje, de compostaje, de conservación de los espacios naturales. La educación ambiental, además, se puede desarrollar en aulas, en escuelas, en museos, en plena naturaleza, a nivel de calle. Es decir, existen una pluralidad de situaciones y de condiciones, de temáticas y de públicos que van a requerir educadores ambientales. Además, la financiación, aunque suele ser fundamentalmente pública, también existe financiación privada a través de personas que pagan por recibir actividades de educación ambiental, empresas que lo contratan, o a veces indirecto. Por ejemplo, una entidad grande que, como parte de su programa de responsabilidad social corporativa, integra acciones de comunicación y educación ambiental. ¿De acuerdo? También, y como consecuencia de todo lo anterior, las contrataciones de educadores y educadoras ambientales pueden tener diferentes naturalezas y las podemos ver con títulos como los que vienen aquí. Guía intérprete. Solemos hablar de una persona que trabaja llevando itinerarios, normalmente por entornos naturales o entornos mixtos entre naturaleza y urbanizaciones, y que va a hablar precisamente de cómo existe una coinfluencia entre lo antrópico y lo natural. Están los informadores ambientales, que son personas que suelen trabajar más haciendo a pie de calle una labor de sensibilización sobre las buenas prácticas en los ámbitos de consumo cotidiano. Educador o educadora ambiental, que es el puesto en el que coordinaríamos parte de nuestra acción, pero sobre todo diseñamos actividades y las impartimos para diferentes públicos. Los coordinadores pedagógicos es, digamos, una escala un poco superior. Es un educador o educadora ambiental experimentado que ya puede diseñar programas enteros reflexionando a las necesidades en el corto, medio y largo plazo de ese público objetivo para lograr unos objetivos finales. También está el medio de la formación. Muchas personas dedicadas a la educación ambiental se especializan en ofrecer itinerarios formativos, por ejemplo, para ayudar a profesionalizar a otros educadores ambientales o para dar formaciones en empresas, por ejemplo, relacionadas con los sistemas de gestión medioambiental, como la ISO 14001. Por último,
pues cualquier persona que emprenda o que ya tenga un cierto bagaje y trayectoria, pues puede acceder a labores de gerencia. Además, aparecen numerosos puestos auxiliares que siempre son necesarios, que pueden tener que ver con el mantenimiento de espacios verdes, con la preparación de materiales, etc. Los contratos son múltiples, pero aquí sí que hay una cosa que es bastante llamativa. La falta de regulación a través de convenios ha sido uno de los elementos que ha vulnerado más los tipos de contratación que se pueden ofrecer a los educadores y educadoras ambientales. Frecuentemente aparecen contratos que pueden venir por licitaciones de proyectos temporales, por ejemplo, para ejecutar un proyecto. Muchas veces tenemos empresas grandes que logran la licitación y luego subcontratan a una serie de personas. Esos contratos se suelen regir según lo que exige, por ejemplo, un convenio colectivo. Ahora bien, los convenios colectivos de educación ambiental están en proceso de elaboración. Si nos fijamos, en España no tenemos un convenio nacional. Tenemos algunos convenios comunitarios, pero estos no son muy favorables y además no integran las titulaciones oficiales que existen para la educación ambiental, por lo que se basan pues en otras titulaciones o a veces en una muy pobre definición de las responsabilidades y de la formación necesaria. Luego tenemos equipos permanentes vinculados, pues, por ejemplo, a los equipos de educación ambiental, lo que llamamos los equipamientos de educación ambiental, como un centro de educación ambiental, un centro de interpretación. Aquí todavía es más exigente, la contratación suele requerir de un título universitario, normalmente ciencias biológicas, y además una especialización en educación ambiental, demostrada por alguno de los títulos que se han mencionado antes, por ejemplo, el certificado profesional o el máster. Y luego hay contratación pues, en diferentes entidades, como asociaciones, empresas privadas. Aquí los requisitos serán más abiertos, porque no teniendo un reconocimiento clarísimo con un convenio, pues cada asociación o cada empresa es libre de contratar a las personas según su propio criterio. En todo caso, y en conclusión de lo anterior, sí que es importante saber una cosa. Más allá de toda la formación que vamos recibiendo, que a veces es no reglada, es decir, un educador ambiental, además de los títulos oficiales que pueda obtener, seguramente se esté formando toda su vida, porque necesitamos aprender a comunicar, aprender cosas de naturaleza, de prácticas ecorresponsables, de energía, de tecnología, de economía, y cada uno se va orientando en unas cosas u otras. Pero las titulaciones sí que suponen una diferencia. Muchas veces educadoras y educadoras ambientales con bastante experiencia no consiguen la oportunidad que quieren porque no tienen una titulación universitaria. Esto es una realidad a día de hoy. ¿Y de qué depende pues, que tengamos unos criterios más claros? Pues sobre todo de que consigamos reforzar esta figura del convenio nacional y de que existan convenios pues, y estructuras de educación ambiental más cooperativas, ¿no? Que luchen por estos derechos y por esta profesionalización del sector. Terminando. ¿La educación? ¿Sí? Pues la educación ambiental a veces choca o digamos que coincide o se sobrelapa con otros sectores, por ejemplo en el ocio y el tiempo libre, con el ecoturismo. El ecoturismo ofrece educación ambiental, la educación ambiental ofrece ecoturismo. Podemos encontrar a veces un ligero conflicto y depende realmente de cuáles sean los objetivos de la actividad que basculemos hacia un lado o hacia otro. En los equipamientos, como os decía, puede haber conflictos por las titulaciones. Y en los centros de educación reglada, lo que se suele privilegiar más que profesionales de educación ambiental, pues son personas que, habiendo cursado magisterio, luego se especialicen en cuestiones ambientales. Bueno, pues he terminado simplemente con un pequeño DAFO en el que se hablan de estas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que hemos venido recapitulando. Pueden observar ahí, dentro de los elementos más claros y que hacen más bonito al sector, pues es este salario emocional, la profesión tan hermosa que es, la posibilidad de hablar sobre medio ambiente, sobre conservación con otras personas, ese aprendizaje continuo,
el colaborar con excelentes profesionales y que existen ya equipamientos y formaciones que nos permiten profesionalizarnos. Pero tenemos deberes, necesitamos dar visibilidad a la profesionalización, necesitamos un convenio que regule el sector. La formación que vamos haciendo toda nuestra vida no se ve reconocida. Y por otro lado, cuidado con ese intrusismo que puede venir incluso a veces de grandes entidades que incurren en greenwashing, es decir, que hacen pequeños talleres con un agradable aspecto educativo, pero que no tienen un verdadero objetivo de cambio social. Enmascaran luego malas prácticas ambientales. En este sentido, hace falta revisitar qué empresas acceden a estos pliegos, a estas licitaciones y quiénes van a ser los verdaderos representantes del sector. Bueno, pues en esta última imagen simplemente recapitulo algunos de estos aspectos y con ello termino esta breve introducción para que podamos pasar al debate y al foro. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex, por esa presentación y además todas esas cuestiones que dejas sobre la mesa y que ahora vamos a debatir con otras dos expertas que sumamos a este Foro Unir y a las que ya saludo. Elba Camonal Ruiz Crespo, bióloga especializada en ecología y vicepresidenta de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio. Elba, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en este Foro Unir. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por contar conmigo. Y Xiomara Córdoba Toro, educadora ambiental. Xiomara, un placer también estos minutos que nos vas a dedicar en este foro. Un placer, igualmente. Muchas gracias por la invitación. Pues ha planteado Alex cuestiones muy interesantes. Voy a empezar por una de ellas. Para vosotras, Elba, en tu caso, ¿cuáles son esas claves de la educación ambiental que aporta, que no aportan otros ámbitos que Alex ha puesto también sobre la mesa, como por ejemplo el ecoturismo, el ocio educativo? ¿Cuáles son esas claves para ti de la educación ambiental, Elba? Pues yo creo que al final todo se resume un poco en una palabra que ha repetido varias veces Alex, que son los objetivos. La educación ambiental tiene ese objetivo un poco de acercar a la ciudadanía a lo que nos rodea, ¿no? Y generar cambios en positivo, hacernos un poco cómplices y aliados de esta naturaleza que cada vez estamos más desligadas. Entonces, cuando tenemos ese objetivo, es muy claro diferenciarlo del ecoturismo, por ejemplo, cuyo objetivo es disfrutar un día en la naturaleza, ¿no? Pues teniendo igual algunas pinceladas, pero el objetivo principal no es generar ese cambio de conductas. Al poner la palabra educación, ya estamos buscando que haya una integración del conocimiento y que esa integración te permita generar cambios a futuro. Pues gracias, Elba. Xiomara, no sé si quieres añadir algo más a esas claves de la educación ambiental que nos proponían tanto Alex como Elba. Sí, bueno, añadirle también que la persona que eduque, que esté frente a un público, lo haga desde ese sentido de propiedad, desde ese sentido de pertenencia, donde pone a cabo lo que está diciendo, lo que está predicando, por así decirlo. Es muy importante que ese educador o persona futura educadora ponga en práctica todo lo que expone, porque desde ahí va a poder llegar a las personas realmente. Va a haber un punto de inflexión que es pasar a la acción directa, porque siente ese sentido de pertenencia de la persona educadora en este caso, que está frente a ellos, al público. Y Alex, estamos hablando de esas claves de la educación ambiental. Si tuvieras que resumir en 1 o 2 puntos esas competencias clave que debe tener un educador ambiental, ¿qué dirías? Bueno, solemos dividir las competencias en aquellas que son relativas a los conocimientos, pero también a las habilidades y luego a las actitudes y los valores. Si no hay cambio en los valores, como por ejemplo la empatía, la responsabilidad,
es difícil que activemos luego buenas prácticas de una manera sólida a lo largo de nuestra vida. Entonces yo empezaría pues con vincular esos conocimientos sobre todo a esos cambios de valores y en ese sentido las competencias que tienen que ver con la actitud para mí son primordiales. Pues también son varias de las preguntas que están llegando y han llegado cuando las personas se han inscrito, ¿no?, para asistir a este evento, que hablan de metodologías, ejemplos. Por eso yo quería preguntarle a Xiomara, porque, por ejemplo, Diana nos dice, ¿cuál crees que es la mejor metodología activa que se puede implementar en el aula? Carlos también insiste en lo mismo, en esas estrategias que se pueden implementar en las aulas para una educación ambiental pues más efectiva, con impactos positivos. ¿Qué les dirías? Que en las aulas, lo primero que fuese incluso una asignatura también dentro del propio currículum, que se le dé la importancia que necesita y que merece, y más frente a la crisis climática a la que nos estamos enfrentando ahora mismo. Entonces, ello. Pienso que es como lo más importante y urgente ahora mismo, que se implemente dentro de las aulas la educación ambiental como tal, con profesionales que se dediquen a ello, que estén dentro del sector y acudan al aula llamados por los propios institutos, colegios y demás. En tu caso, Alex, ¿cómo ves estas cuestiones que hablan de esas metodologías que se pueden implementar? Incluso Rebeca, que va un poco más allá y nos dice, ¿nos podrías hablar de algún posible proyecto para trabajar, por ejemplo, la educación ambiental con los más pequeños en infantil? Pues para mí sería aprendizaje basado en proyectos. Es el que más uso yo. Si además esos proyectos lo convertimos en un aprendizaje que genere cambios en el entorno social con un impacto real, mucho mejor. Los proyectos se adaptan a cada edad. Yo trabajo mucho con etapa infantil y para inculcar esos primeros valores, pues empezamos simplemente con crear pequeñas infraestructuras que acojan insectos o que acojan plantas locales y que ellos aprendan a cuidarlos. Desde esa primera acción en la que pasan a preocuparse por esas lombrices que han aparecido en su compost, ya estamos modificando esos valores que van a tener en el resto de su vida. Porque esas lombrices ya no son pequeñas asquerosas que piensan muchas personas. Se convierten en animales al cargo de estos niños. Y eso cambia su percepción durante el resto de su vida. En tu caso, Elba, también tienes una experiencia que combina el patrimonio, la ecología. ¿Qué papel juegan todos esos espacios naturales para que se conviertan en aulas, ¿no? y que realmente luego lleguen a los más pequeños, a los no tan pequeños, y podamos construir pues esas metodologías, esas estrategias y aprendizajes de los que estábamos hablando? Bueno, la naturaleza se ha usado como aula desde hace un montón de años. Giner de los Ríos ya fue en su época pues como el que innovó y pensó que en la naturaleza no solo hay que usar el aula natural para aprender matemáticas o biología, que también, sino que es justo el lugar donde esos valores positivos van a poder surgir de una manera más fácil. Porque si estás varios días fuera, estás conviviendo con tus compañeros y compañeras, con profesores, con educadoras. Entonces ahí te están poniendo en un sitio no tan cómodo como en un aula, donde igual no te conoces tanto, entonces estás abierto a esos cambios, ¿no? Como educadora ambiental, que trabajo muchas veces, bueno, estoy más fuera que dentro, y eso me encanta. Los chavales igual llegan con unas ideas de la ciudad un poco confusas de que la naturaleza da miedo. Y cuando estás más tiempo con ellos y ellos descubren que no, que al revés, que es un sitio de juego, de aprender y de hacer cosas que igual en la ciudad no pueden, pues vas captando su interés. Luego encima cuando les explicas cosas que igual les hacen razonar de cómo se están comportando en la ciudad o qué efecto tiene una cosa que hacen,
cómo está afectando a ese bosque en el que están, ahí estás consiguiendo ese clic que haga que la educación ambiental sea pues algo más a largo plazo, no solo una actividad en la naturaleza. Para los profes hay muchos programas de formación del profesorado, que preguntaban antes igual por metodologías. Por suerte, cada vez hay más formación al profesorado donde educadoras y educadores ambientales les damos esas metodologías, les damos dinámicas, les damos formas de actuar desde el aula, para que luego lo puedan complementar con salidas. Pues otra de las cuestiones que nos está planteando, por ejemplo, ahora mismo Estela en el chat, es que si además en esa educación ambiental con metodologías activas dentro del aula se podría llevar a un nivel más, si se implicara no solo a los docentes, sino también a las AMPAs. No sé, Alex, ¿qué piensas de esta pregunta que nos lanza Estela? Pues muy interesante y sería excelente. No siempre es tan fácil, pero se intenta. Es decir, que cuando hablamos de un proyecto educativo, normalmente estamos buscando la colaboración de toda la comunidad educativa, implicando y liderando los estudiantes con el apoyo y la complicidad en el proyecto, pues también de sus familias, de todo el personal pues de limpieza, gerencia y, por supuesto, los docentes. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos escuelas de padres y madres no siempre viene mucha gente. Pero cuando encontramos comunidades un poco más implicadas, surgen cosas maravillosas. Precisamente a Xiomara quería preguntarle también por este aspecto, también como educadora ambiental. Estamos hablando de la implicación no solo de los docentes, sino de los padres, de las madres, y nos preguntaban que si desde tu experiencia como educadora en ese contacto a lo mejor con los jóvenes, incluso con las familias, ¿cuál dirías que es el principal obstáculo que encuentras en ese reconocimiento de la educación ambiental? Según el contexto. Existen también las pedagogías alternativas. En estos círculos me suelo encontrar que la mayoría de familias, padres, madres, están involucradas en ello, tanto como por el menor en su educación, como lo que le rodea, como el entorno también. Entonces existen también escuelas alternativas que van en esa línea de acercamiento y en la naturaleza, de estar en la naturaleza, de verse rodeados de la naturaleza. Entonces, según en el círculo en que te muevas, hacia donde lo mires, pues hay padres involucrados o no involucrados. Si hablamos en la pedagogía tradicional, en la educación tradicional, es verdad que hay mucha desinformación por parte de los padres. Esta desinformación se traslada también a los menores. Por lo tanto, yo cuando me encuentro tanto con los niños en las aulas y salimos al exterior a hacer alguna actividad en concreto, incluso los propios profesores, docentes, mucha de la información que hablamos o de lo que terminamos aprendiendo entre todos no lo saben. Hay mucha desinformación tanto de los padres, docentes y por lo tanto también con el niño. De ahí yo creo que es buenísimo que se haya creado este espacio como para ver la importancia, porque una vez llegamos a la importancia de la educación ambiental, porque una vez llegamos al menor, el adulto se va a dar cuenta, los docentes muchas veces contratan actividades y vamos a las aulas, vamos al exterior y terminan sabiendo ellos cosas que no sabían, por lo tanto solicitan más actividades y ya después no solo eso, sino también el menor le cuenta a sus padres y bueno, en fin, es toda una cadena que repercute no, sino que nos vemos todos beneficiados. Pues justo estáis hablando de padres, de jóvenes, de los más pequeños, son cuestiones que están saliendo en el foro y Nieves nos está diciendo ahora mismo en el chat, no sé si Elba nos puede ayudar a resolverla, dice, ¿no habría que dar educación ambiental también a adultos? Dice, porque todo va dirigido a colegios, a infantil. Pues totalmente de acuerdo. De hecho, es un poco, yo creo que se quedó en el pasado esa imagen de la educadora ambiental
es la monitora que te enseña a los animales, que seguramente la gente que estéis aquí no tenga esa imagen, pero pues igual más de la generación de mis padres. Y entonces se quedó con que tiene que ser para los niños, porque los niños son el futuro y estas generaciones que van a hacerlo todo bien, ¿no? Que apenas se les pone presión encima. Pero la educación ambiental es algo transversal. Entonces, esa gente aliada que necesitamos en sí para que no lleguemos a sobrepasar esos límites que estamos sobrepasando, que Alex ha enseñado, son de todas las edades. Igual a los 40 años hay gente que está cambiando de hábitos, gracias igual a que está haciendo una salida de manera regular a caminar y a disfrutar y a aprender. Entonces, generar esos espacios para gente adulta es súper importante porque se puede aprender de abajo arriba, ¿no? Que el niño transmita esa curiosidad y esa importancia, pero el de arriba está a tiempo de cambiar. O sea, que muy, muy importante y clave que haya adultos interesados y que reciban esta educación ambiental. No puntual, claro. Sí, hay que atacar desde varios frentes, ¿no? Porque no solo los más pequeños, sino también los adultos estamos planteando. Y, por ejemplo, nos está preguntando aquí Edwin, dice, volvemos a los más pequeños y a los estudiantes, pero Alex nos plantea, ¿qué hacer cuando los estudiantes son apáticos o se niegan a participar en estas actividades ambientales? Desde tu experiencia, ¿qué aprendizajes, qué consejos le darías? Bueno, pues aquí destacamos lo que llamamos la enseñanza centrada en el alumno. Es verdad que tenemos grupos con alto nivel de motivación y, por tanto, van a ser muy permeables a lo que les contemos. Pero existen grupos escasamente motivados. Poniéndoles en el centro y en la responsabilidad de que tengan que llevar a cabo algo y, sobre todo, trabajando de manera colaborativa y exponiéndoles a retos. Estos retos pueden ser gamificados a veces o pueden resultar en un impacto positivo pues para que obtengan una pequeña recompensa a modo de concurso, lo que sea. Muchas veces fomentamos así esta pequeña participación. E insisto en que esto funciona no solo con niños, y así recupero esa cuestión que había antes. Por supuesto que trabajamos con adultos y también se hace con adultos. De hecho, existen, fijaros, incluso pequeñas aplicaciones gamificadas para que la gente utilice más el transporte público o la bicicleta o que vayan andando a los sitios, reduciendo así las emisiones de coches. También tenemos aplicaciones que te premian con puntos por asumir mejores prácticas ambientales. Entonces, todo eso se incorpora y trabajamos también con empresas a nivel de educación ambiental, incluyéndolo dentro de la responsabilidad social corporativa. Pues enseguida volvemos porque has planteado una cuestión muy interesante de esas opciones donde es necesario esa educación ambiental, por lo tanto las posibilidades de trabajo y de oportunidades profesionales aumentan. Así que para todos los que estáis conectados hemos puesto un link en el chat para que descubráis cómo es ese máster en educación ambiental en UNIR y todas las posibilidades que ofrece y además con descuentos muy interesantes a los que podéis acceder. Así que no dudéis en entrar en ese link y descubrir hasta un 32% de descuento directo más un 5% adicional por estar hoy aquí en este foro para estudiar ese máster en educación ambiental en UNIR que abre muchas posibilidades profesionales. Por eso vuelvo a Alex para preguntarle. Después lo haré con Elba y con Xiomara. ¿Dónde hay más demanda? ¿Escuelas, comunidades, empresas? ¿Qué tipo de perfiles están buscando? Pues depende del lugar. Es verdad que yo creo que el gran público, donde más demanda hay, sigue siendo vinculado a escuelas. Y puede ser tanto en tiempos de educación reglada como en extraescolar. Pero ese vamos a decir que es el gran público. Pero se está expandiendo y está creciendo en otros sectores. Pues gracias, Alex. En tu caso, Elba, ¿dónde crees que hay más demanda? ¿Qué consejo le darías a aquellos que quieren dedicarse a esto de la educación ambiental?
Pues yo creo que, bueno, estoy de acuerdo que en los coles y centros de educación reglada siempre va a haber mucha demanda, igual mucha en comparación con los otros sitios, pero en las pequeñas empresas que ofrecen estas experiencias y estos lugares de aprendizaje en el campo, en la naturaleza, cada vez están llegando más. También es verdad que cada vez hay más gente igual que se dedica a divulgar, ¿no?, la naturaleza, a intentar ser catalizadores entre ciencia y ciudadanía, y al final eso está llegando. O sea, hay mucha más gente interesada en conocer, en saber, no en cambiar, pero en echar un ojo a todo esto que nos rodea, y eso yo sí noto que cada vez hay como más gente que quiere ir a aprender, que quiere recibir estas sesiones. Y Xiomara, tu visión, ¿qué consejos le darías a aquellos, ¿no?, que quieren dedicarse profesionalmente a la educación ambiental? Que sí, o sea, es un trabajo también que requiere mucha vocación y como mucho amor por la naturaleza, mucha conexión con la naturaleza. Entonces, lo mismo que decía antes en cuanto a que pasión y perseverancia también en ello, sí, por lo que decía Alex también de que es un sector bastante desconocido. Igual yo cuando me presento como educadora ambiental, o sea, hay como un gran interrogante ahí, las personas no, como que no llegan a captar, ¿no?, bien qué es lo que realmente hago, y ya empiezo a desglosar, ¿no? Rutas ornitológicas, rastreo, bueno, herramientas, empiezan a salir varias herramientas que uso también durante las rutas que hago, las charlas que doy y demás. Entonces, eso, formación continua, pasión, puesta en práctica de lo que predicas, aplicarlo y no perder la esperanza, no perder la esperanza, porque vemos lo que vemos en cuanto a la situación planetaria. Tu granito de arena importa, más las miles de personas que tengas a diario dando charlas, formando, haciendo rutas, informando, vas poniendo semillitas, o sea, alguna va a germinar. Entonces, eso, no perder la esperanza, pasión, formación continua. Informar a la gente, porque eso, yo pienso que cada persona que se pone enfrente de mí es una gran oportunidad para informarla de lo que está pasando o lo que hay a nuestro alrededor. Y conseguir un cambio, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, Jara nos está trasladando también, dice que podemos, de qué manera se puede conseguir que realmente las instituciones se impliquen en la educación ambiental, porque, por ejemplo, Andrea también en este chat, que vive en la isla Santa Cruz, en Galápagos, en Ecuador, en la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad para Galápagos, como entidad de control, con normativa y leyes que cumplir, pues que se está fomentando también la educación en todos los niveles, con ONGs. El problema que veo es que luego de finalizar los proyectos, la entidad en sí se limita con esas actividades, ¿no? Y también plantea otra cuestión que tiene que ver con el máster de UNIR, es aprender a educar de una manera divertida a todos los rangos de edad. Por ejemplo, también nos comenta que en un ecosistema tan frágil es necesario concienciar y que las acciones que se tomen ahora marcarán el futuro. ¿Qué piensas, Alex, escuchando mensajes como este? Esa necesidad también de una implicación en las instituciones y que no se quede todo en cuando se acaba una actividad. Pues es crucial, pero es verdad que esa es una gran deficiencia, porque la parte evaluativa y la parte de seguimiento de proyecto, como no se ve, muchas veces no queda capturada en el primer presupuesto. Entonces luego queda ahí en el olvido. Pero es importantísimo pensar también en el impacto que van a tener las acciones a medio y largo plazo. Y eso no basta con una acción, hay que pensar una cronología. Por eso necesitamos programas ambiciosos y que esa ambición esté acogida por un financiamiento, y ese financiamiento, pues al final, ¿quién lo puede costear? Pues estamos hablando sobre todo de administraciones y a veces pues también empresas grandes, corporaciones grandes que puedan apoyar.
de compañías, de centros educativos. Pero, por ejemplo, Elba, Laura en el chat nos está preguntando, ¿qué tengo que tener en cuenta para trabajar de forma autónoma como educadora ambiental? ¿Qué tips me recomendarías? Bueno, de manera autónoma, tener paciencia con la burocracia para hacer una empresa, pero sobre todo de cara a la formación, es verdad lo que decía Alex, que los pliegos para grandes proyectos sí que te piden una formación en ciencias ligada a biología y ambientales. Si eres tú la que gestiona tu empresa, eso puedes decidir tenerlo o no, centrarte en esas competencias clave, porque conocimiento igual no necesitas saber todo lo que se enseña en la carrera de biología, pero sí que sé conocer muy bien todo lo que está en tu entorno, conocerlo y saber interpretarlo. Interpretar es como traducir un poco ese mensaje de la naturaleza a nuestras palabras y encima hacer un poco un enganche con nuestros sentimientos. Entonces, atrapar a las personas con eso que tú sabes y que ellos necesitan saber, porque tú les vas a demostrar que necesitan saberlo. Entonces, a nivel teórico necesitas formarte, luego puedes usar estas herramientas, rastreo, teatro, distintas competencias que seguro que son muy útiles. Interpretación, yo lo veo muy necesario, capacidad de comunicación y luego un poco esa transparencia de mostrar lo que te gusta, esa pasión. Yo creo que a todo el mundo nos gusta ver a alguien que le gusta. Cuando ves a alguien que le gusta lo que hace, es que es muy transparente ese sentimiento y eso genera mucha empatía, mucha cercanía y eso al final hace que tu actividad o tu empresa se destaque sobre las otras. Pues estamos hablando de esa necesidad de profesionalizar la educación ambiental, de esas oportunidades profesionales, hemos hablado de competencias y muchas de esas cosas las vais a encontrar en ese máster universitario en educación ambiental para el desarrollo sostenible de UNIR, para que tengáis esas competencias, esas herramientas y que podáis formar parte del cambio y que enfrentar, ¿no?, esos retos socioambientales actuales. Por eso os invito a que entréis en ese link que os hemos puesto en el chat para que descubráis esas opciones de formación a las que además podéis acceder con descuentos. No desaprovechéis esa oportunidad. Y yo, ya nos vamos acercando al final, por eso quería preguntaros esa reflexión final y esa idea que queréis dejar de lo que es necesario y un poco en ese horizonte próximo de futuro. En tu caso, Xiomara, ¿cuál sería esa reflexión, ese granito de arena que querrías dejar hoy en este foro y también pensando en esa necesidad de profesionalizar la educación ambiental y con la mirada puesta, ¿no?, en el futuro? Sí, continuar en pie, por así decirlo, en cuanto a hacer que tu voz llegue, tu voz en cuanto a concienciar respecto al tema del medio ambiente. Llegue a través de o bien tu propia empresa o ONGs, empresas varias, instituciones, colegios, que el mensaje llegue, si eres educador ambiental o vas a hacer en este caso el máster, mantenerte en continua formación y ya. Pues enseguida también le pregunto a Alex y a Alba por esa reflexión final. Sois varios los que nos estáis preguntando por esa formación, también vinculados al doctorado. Pues toda la información os la va a poder resolver un asesor de UNIR, así que os invito a que entréis en esa página que os hemos puesto, rellenéis el formulario y un asesor de UNIR va a contactar con vosotros y os va a resolver todas las dudas que tengáis respecto a esa formación, ese máster en educación ambiental que podéis acceder con descuento y además ofrece también un workshop premium de inteligencia artificial para docentes, porque sin duda
la IA, la tecnología, impacta en todos los sectores y en este también. Alex, tu reflexión final y ese mensaje que querrías dejar, ¿no?, para finalizar este Foro Unir. Bueno, la educación ambiental y tal y como lo hemos contado es un viaje de vida, más allá de una competencia profesional. Entonces, siempre será interesante formarse en educación ambiental. Si además tenemos la suerte de poder convertirlo en nuestra profesión, es un lujo, pero para mí siempre será una buena inversión, independientemente de la persona y del sector. Y el objetivo es un poco ese, y estamos en el momento clave en el que puede pasar. Es decir, que esos problemas ambientales tan acuciantes que estamos viendo están presionando para incorporar realmente estos educadores ambientales en todos los sectores. Está el debate verdadero de si hace falta estos responsables de sostenibilidad en las escuelas, estos responsables de sostenibilidad en todas las empresas que tengan un cierto número de empleados. También tenemos corrientes un poco negacionistas. Dependerá de la presión que hagamos también a la esfera política y a las empresas que esto cobre forma. Pero, pues sí, formarse en cada uno al nivel que pueda. Los titulados universitarios, pues como se decía, este máster, y aquellos que dispongan de menos tiempo, pues tienen otras opciones que hemos contado antes. En todo caso, y como os digo, es siempre un viaje más allá de una formación. Pues Elba, tu mensaje, ¿no?, que querrías dejar para cerrar este Foro Unir de hoy. Bueno, pues yo creo que la educación ambiental, aunque no se vea, está más presente de lo que creemos. Se está intentando hacer de manera transversal, ¿no? Así que yo creo que como profesional de la educación ambiental estoy súper contenta de que se vaya hacia eso. Creo que la educación ambiental es más una educación socioambiental, porque no entendería nuestra sociedad sin naturaleza. Así que creo que siempre esa formación, pues si llega a nivel de máster, estupendo, y cuanto más seamos y tengamos un grupo más hecho, ¿no?, podremos exigir más cambios de cara a mejorar las condiciones de la educación ambiental desde dentro, porque yo creo que los educadores ambientales tenemos mucha pasión, tenemos muchas ganas de cambiar las cosas hacia afuera, pero también hay que mejorar las condiciones desde dentro. Pues gracias a los tres por esos mensajes, por esa necesidad de profesionalizar, ¿no?, la educación ambiental, de ese viaje, como decía Alex, esa educación ambiental, pero también con ese punto, ¿no?, que estaba comentando Eva, socioambiental, y que todos podamos desde distintos ámbitos poner ese granito de arena en esa profesionalización de la educación ambiental y también pues la implicación de instituciones y demás para ese reconocimiento. Pues muchísimas gracias, Alex Salas, por tu participación y por estos minutos que nos has cedido aquí en este foro. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias también a Elba por tu participación y estos minutos, ¿no?, en los que nos has acompañado en este foro. Gracias. Gracias a vosotros. Y Xiomara, igual, un placer. Muchísimas gracias por compartir con nosotros pues, tu experiencia y tu visión. Muchas gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias a nuestros expertos, a nuestros ponentes de hoy. Hemos hablado de educación ambiental. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado durante este foro. Muchos de vosotros nos seguís preguntando por esas opciones de formación. Pues lo mejor, yo os aconsejo que entréis en ese link, que rellenéis el formulario con todos vuestros datos y un asesor de UNIR se va a poner en contacto con vosotros y os va a resolver todas las dudas que tengáis. Lo que ha quedado claro hoy es que es necesario profesionalizar, adquirir competencias, habilidades en el reto que tiene esa educación ambiental, no solo para los más pequeños, sino también
en los adultos y, como hemos visto, hay muchas oportunidades profesionales. Solo pediros un último favor ahora antes de que os desconectéis, y es que os va a surgir una encuesta para que la respondáis. Os animo a que lo hagáis, que a nosotros nos ayuda a seguir haciendo eventos como este. Y ahora sí, nos vamos a despedir con unas imágenes que son emocionantes. Son nuestros alumnos en una graduación, cuando por fin alcanzan sus metas después de ese esfuerzo. Es el reconocimiento ya por fin que tienen ese título en la mano. Así que con esas imágenes tan emocionantes os dejamos y seguro que nos volvemos a encontrar en otro Foro Unir. Hasta pronto. Yo os propongo que seáis de ese tipo de personas, de aquellas que actúan como vectores de paz, de amabilidad y de visión positiva. Esa es la más eficaz y más práctica manera de luchar por hacer mejor nuestro mundo. Si alguna vez cultiváis la crítica, sed benévolos. Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto, sino voluntad del bien. En vuestro caso, deseo ardiente de ver realizado el milagro de la belleza. Encontré la UNIR, me gustaron bastante las condiciones, dije, bueno, pues ¿por qué no? Al final es la universidad del futuro. Desde el primer momento te apoyan, sacan lo mejor de ti como ser humano, y el valor añadido que me ha dado no tiene precio, es oro. Importantísimo es el mentor, es una persona que es como el buen padre de familia, siempre está pendiente de uno. Gente profesional y además pues con una amabilidad personal increíble. Pero ellos lo hacen aún mucho más fácil para uno. Al final no tienes un horario establecido, lo puedes hacer como tú quieras, desde donde quieras, siempre y cuando tengas acceso a internet, y la verdad que es la mejor decisión que puedes tomar. UNIR me ayudó a poder completar mi carrera desde cualquier parte del mundo. Queridos graduados, sabed que nos sentimos profundamente orgullosos de haber podido contribuir a vuestra formación y que nos tendréis siempre a vuestra disposición para lo que podáis necesitar de nosotros. La calidad de la enseñanza para mí ha sido brutal. Pues de UNIR tengo que decir que es una especie de reloj suizo. Todo está súper bien organizado. En otra universidad normal no podría haber sacado la carrera. Es uno de los grandes pilares que tiene UNIR, la facilidad de compaginar el estudio con el trabajo. Yo estoy muy contenta. El esfuerzo personal ha valido muchísimo la pena. Es genial poder contar con un grado después de tantos años y de tanto esfuerzo dedicado. Me han dado la opción de poder cumplir un sueño que hace tiempos lo tenía en mente. Gracias, UNIR. Invertir en tu futuro, en tu educación y en tu profesión es la mejor inversión que se pueda hacer. Y aquí estamos llenos de alegría. Finaliza una etapa, pero comienza otra más importante de nuestra vida, que es la profesional. Lo logramos.